en uso de la palabra el diputado Santiago Santurio. Gracias, señora Presidente. Lo que estamos discutiendo hoy son dos temas. El primero es el gasto, o sea, lo que nosotros vamos a dar a los jubilados, que es un gasto que va a generar en el Estado, muy importante, que va directamente a quebrar el superávit fiscal que logró el gobierno con el esfuerzo de todos los argentinos desde que se asumió el 10 de diciembre. Pero el otro tema es cómo se financia ese gasto. Porque lo que nosotros venimos discutiendo mucho en la Cámara de Diputados, sobre todo a propuesta de la oposición, es cómo gastar, pero no cómo se financia. Hay tres formas que podemos financiar el gasto nuevo que vamos a generar. Nadie va a estar en contra de que los jubilados cobren más. Ahora, que los jubilados cobren más hoy puede hacer que estén peor mañana, que fue lo que ocurrió en la anterior gestión. Mientras decían que entre los jubilados y los bancos se quedaban con los jubilados, eso decía Alberto Fernández al principio de la gestión, decía vamos a dejar de pagar los intereses de las LELIQs que se pagan estos días y con esos intereses que se pagan las LELIQs vamos a mejorar las jubilaciones de nuestros abuelos, familiares, etcétera, etcétera. Vamos a ver que eso no ocurrió. Las jubilaciones cayeron un 30% en el poder adquisitivo. Al principio de la gestión de Alberto Fernández, los pasivos remunerados del Banco Central, o sea, las LELIQs, equivalía al 63% de la base monetaria y al final de la gestión era más del 300%. Es decir, prefirieron a los bancos antes que a los jubilados durante su gestión. Cuando uno va a hacer un gasto nuevo en el Estado, lo que puede hacer es financiarlo con más impuestos. Esos impuestos encarecen la actividad privada, o sea, requiere un esfuerzo adicional a la actividad privada que hoy día se genera en la Argentina. Ya de por sí cualquier emprendedor y empresario se tiene que encontrar con todos los obstáculos que el Estado le impone para poder generar riqueza. Nosotros no solamente con las regulaciones, sino con más impuestos vamos a financiar ese gasto. ¿Y eso qué va a generar? Que cada vez haya menos emprendedores, que cada vez haya menos pymes. Lo que viene pasando en la Argentina hace más de 10 años. Tenemos menos pymes. Se puede financiar con más deuda. ¿Qué es lo que genera que haya más deuda? Que la deuda cada vez sea más impagable. ¿Qué hace que la deuda sea más impagable? Que cuando nos vamos a endeudar, nadie nos quiera prestar o que los pocos que nos quieran prestar nos pidan tasas desorbitantes que conduzcan al país a un default. Entonces vemos que los impuestos generan un problema grave en los empresarios y emprendedores, la deuda nos genera un riesgo de default y por el otro lado tenemos la emisión monetaria. ¿Cómo lo financiamos? Imprimiendo dinero. ¿Cuál es el problema de imprimir dinero? Que lo que va a terminar generando es una inflación, porque esa plata que nosotros inyectamos, o sea que el Estado imprime sin ningún respaldo de nada, sin generar riqueza real, simplemente imprimiendo papeles, uno cuando la pone en el mercado hace que los billetes que tengan todas las personas en la Argentina valgan menos. Lo que entra por un bolsillo te lo sacan por el otro. Eso es lo que genera la emisión monetaria, genera inflación. ¿Y cómo se hacía para ocultar la inflación que se generaba por la emisión monetaria? Con más pasivos remunerados del Banco Central, que es algo que si bien tiene cierta complejidad, lo que hacía el gobierno era esos billetes que imprimía, como el peso no tiene ninguna confianza, porque la política argentina no genera ninguna confianza hace muchísimo tiempo, los bancos iban a comprar dólares. Esa compra de dólares hacía que aumente el dólar. Más desconfianza para el país, más caro endeudarse, más inflación. Entonces se le pagaba a los bancos sobre la inflación para que no compren dólares y para que la gente no se diera cuenta del impuesto inflacionario que venía teniendo el gobierno. Cuando los bancos empezaron a hacer negocios con el Estado, prestándole la plata al Estado, no se la prestaba al privado. Si no le presta plata al privado, no hay inversión. Y si no hay inversión, no hay producción. Y si no hay producción, no hay generación de empleo. Y si no hay generación de empleo, ¿cómo vamos a financiar las jubilaciones? ¿Cómo vamos a salir de la pobreza? ¿Cómo vamos a generar mayor riqueza? ¿Cómo vamos a defender la dignidad humana si no hay trabajo, que es un derecho humano,
Pero el derecho humano es que el Estado no entorpezca la generación de empleo. Y cuando nosotros hablamos de gasto y no hablamos de financiamiento, lo que estamos generando es un engaño y es una estafa. Porque lo que damos por un lado lo sacamos por el otro. Y ese es el problema de raíz que viene en la Argentina hace mucho tiempo, que el Estado gasta plata que no tiene. Y como no tiene esa plata, lo que hace es generar más deuda, que es un problema grave, como ya lo vimos, por los intereses que nos generan y por el riesgo de default. Genera más impuestos que entorpece directamente a los empresarios y genera emisión monetaria que nos deja al borde de la hiperinflación, que es lo que nosotros nos encontramos el 10 de diciembre del 2023. Entender este problema es fundamental para entender la responsabilidad que como Congreso tenemos a la hora de hablar del gasto. No podemos hablar del gasto si no hablamos del financiamiento. Si no, díganme, ¿qué hacemos? ¿Imprimimos más billetes y dejamos que la inflación crezca y que arruine a los que menos tienen, que es a los que más le golpea la inflación? ¿Generamos más deuda y con un riesgo de default altísimo? ¿Generamos más impuestos? Hay que entender que nosotros tenemos la responsabilidad de tomar decisiones que no pongan en riesgo el superávit, porque el modelo que teníamos de imprimir billetes, enriquecer a los bancos, entorpecer la inversión, la producción y la generación de empleo, es el modelo que vino a enterrar a la Argentina en la pobreza durante décadas. Y nosotros venimos a cambiar ese modelo y la piedra angular de este modelo es el superávit fiscal que no podemos poner en riesgo. Por eso es responsabilidad de todos nosotros entender que no es que no se quiera que los jubilados cobren más, lo que no se quiere es que se pague con inflación, con más deuda, con impuestos, porque lo que tenemos que cambiar es el modelo de la Argentina para que los jubilados vivan mejor, para que los trabajadores tengan un empleo, para que los empresarios puedan emprender, para que los chicos dejen de ser pobres, que es lo que viene pasando en la Argentina y viene creciendo. Si no entendemos que hay que cambiar el modelo en la Argentina, vamos a seguir como estábamos y eso no lo podemos permitir. Tenemos una gran oportunidad de cambiar lo que vino pasando en la Argentina hace 2 décadas y más tiempo y nosotros no vamos a poner en riesgo el superávit fiscal. Muchas gracias. Gracias, diputado.